Hoy en un nuevo capítulo de Efemérides al Toque tenemos una efemérides de carácter internacional. El 5 de septiembre se celebra y se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta es una fecha que se tiene en cuenta y se conmemora a partir de 1983 y fue adoptada a través de la Junta de las Organizaciones y los Movimientos de América Latina. Más tarde, cada país fue adoptando esta resolución e hizo institucionalizar esta fecha para conmemorarse y celebrarse todos los años. Argentina no fue la excepción y se adhirió también. Si bien es una fecha de carácter internacional, lo que se busca hacer hincapié es reivindicar la lucha de las mujeres indígenas en América Latina sobre todo. ¿Por qué? Por la particularidad que tiene nuestra historia y nuestros pueblos originarios, principalmente a partir de la conquista y de la invasión de los pueblos europeos, principalmente desde España y Portugal. Cuando Colón llega con esos famosos viajes de expedición. Todos sabemos que las sociedades indígenas fueron las que sufrieron un genocidio enorme y fueron arrebatados de sus tierras, de su cultura, de su mitología, de todo lo que ellos tenían en su cotidianidad. Y las mujeres obviamente no fueron una excepción, pero aparte del carácter o de la condición de indígena, tenían una doble discriminación por ser mujeres. Muchos de los sometimientos que ellas sufrieron fueron por este simple hecho de ser mujer, y no solo fueron obligadas a ser esclavizadas, sino que sufrieron un montón de abusos que las llevaron a tener una especie de torturas que fueron mucho más crueles que las que podían llegar a sufrir los hombres de ese entonces. El 5 de septiembre es la fecha que se adopta para celebrar y reivindicar a las mujeres indígenas en conmemoración de Bartolina Sisa, que fue una heroína y militar de la ciudad de La Paz, en Bolivia, que luchó contra las tropas militares, luchó junto a su marido, de hecho, y fue capturada, traicionada y entregada a la corona y al ejército español, e incluso fue asesinada siendo arrastrada por un caballo, que fue una especie de tortura que sufrió justamente por ser militar y por ser mujer. En memoria de ella y de todas las mujeres, porque no fue la única que combatió durante la época colonial y que se puso a la par de los hombres, es que se toma como referencia esta fecha. La figura de Bartolina es sumamente importante en nuestra historia, principalmente en nuestra historia latinoamericana, porque ella fue una mujer indígena de la comunidad Aymara, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y muere en 1782, luego de ser capturada por las tropas del ejército español. La implementación de políticas estatales y la adopción de medidas que beneficien de alguna manera o que reivindiquen las sociedades indígenas, o las comunidades indígenas mejor dicho, es algo que podemos ver en la actualidad y que de hecho está sucediendo en el caso de Chile particularmente, que con la reforma constitucional podemos ver que la presidenta de la Convención Constituyente es una mujer de una comunidad indígena. Y no solo eso, hay mujeres que vienen de zonas que son sumamente lejanas a la capital chilena y vienen desde sus territorios, desde sus comunidades para reivindicar sus derechos, para dar la palabra, para tener voz y voto en esa asamblea. Lo que buscan las instituciones, principalmente aquellas secretarías o ministerios que están a cargo de los derechos de los aborígenes como una comunidad particular, es reivindicar y erradicar también la violencia y la discriminación que sufren los indígenas y en este caso las mujeres en particular. La importancia también de seguir reivindicando estas fechas hasta hoy en día y también celebrar de alguna manera que tenga un carácter internacional y que los estados nacionales adopten estas medidas y creen políticas para que las mujeres indígenas en este caso, pero que en general las sociedades indígenas y las comunidades dejen de sufrir discriminación y violencia y sean parte constitutiva de todo lo que genera nuestra sociedad, que no sean considerados como un colectivo aparte o que muchas veces los vemos como señalados por pertenecer a cierta comunidad indígena.